Quiero agradecer también a los organizadores del coloquio el haberme invitado para donde estamos para charlar de otro aspecto de esta violencia que estamos tratando. Voy a compartiros pantalla para intentar ir dentro del tiempo. Permitirme un momento. Yo te avisaré 5 minutos antes si gustas, porque ahora se me pasó, porque como estaba grabado lo de Jorge, ya no lo quise interrumpir. No te preocupes. ¿Se ve, por favor, en pantalla completa? Todavía no, Toño. Entonces tengo algún problema. Un segundo. Lo soluciono ahora mismo. Espero. Sí, con calma, claro. No. Algo sucede que no puedo ir a la pantalla. ¿Sigue sin ver? Aún no. ¿Es una presentación en qué, Antonio? Es un PowerPoint, pero lo había probado y estaba funcionando. Dadme un segundo nada más. Sí, ok. Bueno, esperamos un... Ahí está. Creo que ya se ve. Ajá. Ahí va, Toño. Está, ¿no? Está ahí, está listo. Así, ¿no? Exactamente. ¿Ahora se ve la pantalla completa? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, pues quiero comenzar mi plática, como se ve en la imagen, el graffiti, vandalismo para erradicar la violencia, con unas palabras del semiólogo, filósofo y escritor Umberto Eco, que nos dicen: se expresan a través del graffiti aquellos mensajes que no es posible incluir en otros circuitos de comunicación, por incapacidad de poseer un medio. Un momento, porque creo que no puedo, sigo sin poder pasar. Ahora sí se ve la siguiente, ¿no? Sí. Bueno, pues continuando, ahí aparece la cita de Eco. Estos mensajes a los que alude Humberto Eco se plasman fundamentalmente en lo que llamamos espacio público, que según Kant es el lugar de la crítica al poder mediante la razón práctica. Quiero mostrarles ahora dos ideas de lo que es este espacio público. El Zócalo de la Ciudad de México, en uno de los momentos más duros de la pandemia, esta que estamos viviendo, o, por ejemplo, otro espacio público completamente diferente en el Estado de México, Ecatepec de Morelos. En la mayoría de las ocasiones, las instituciones son las que gestionan el espacio público, sin ningún consenso con la población y sin sondeos sobre cómo y de qué manera se debe de utilizar este espacio. Por ejemplo, cuando se diseña un parque o se trazan un paso de cebra, no se estudian previamente las necesidades, o no siempre se estudian las necesidades y costumbres de los usuarios. Por regla general, no hay una reflexión sobre los usos que hacen los viandantes del espacio público y que ya tienen interiorizados por la costumbre diaria, cotidiana. Frente a esto predominan, obviamente, de parte de la institución, el diseño y lo estético o las necesidades, en este caso, en el que vemos en pantalla, de los vehículos sobre el paso de cebra. Les muestro dos imágenes de un paso de cebra situado en el eje central Lázaro Cárdenas, aquí en la Ciudad de México, en el cual el paso de cebra en sí ha sido pintado hace nada y es utilizado para atravesarlo los vehículos. La gente sigue utilizando su camino tradicional a las direcciones más comunes, que es hacia el Metrobús, hacia el transporte público y hacia el tianguis y mercado, que son los lugares más comunes de esta zona. Lo mismo sucede con el espacio público que usan los grafiteros, el cual no se considera utilizable por ellos en la mayoría de los casos. Pero, sin embargo, sí se considera utilizable para otro tipo de reclamos de publicidad
e incluso publicidad con reconocimiento facial, como esta que vemos a la izquierda arriba de Women's Aid, cuyo objeto era concientizar a los ciudadanos para enfrentar la violencia doméstica. En la pantalla digital que vemos en la diapositiva, se mostraba una mujer con agresiones físicas y a medida que los transeúntes la miraban, su rostro iba sanando hasta su totalidad, emitiendo finalmente la palabra gracias. En otro lado, en el lado opuesto, bueno, no opuesto, en otra manera de ver esta cuestión, están algunas asociaciones ciudadanas como la francesa, y es la imagen de la derecha, abajo, Resistance a la agresión publicitaire, que desde 1992 intenta que se prohíba la colonización del espacio público, con publicidad y pantallas de vídeo de gran formato. La normalización de esta invasión obedece, obviamente, a intereses económicos, tanto públicos como privados, a los que no debemos o no deberíamos resignarnos sin discusión alguna. De hecho, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, empresas de transporte, etcétera, venden el espacio público sin ninguna consideración estética, mientras reclaman a voz en grito la prohibición del graffiti. Pensar que esto es lo normal que suceda en nuestro espacio público es realmente una aberración de mayor violencia que la producida por los grafitis. La imagen, un dibujo sobre lo que entenderíamos por un espacio público idílico. Mientras que aquí tenemos otras dos imágenes de ese espacio público en la Ciudad de México, arriba a la izquierda, invadido por publicidad, y a la derecha lo que llamamos acá el segundo piso, lo que se llama aquí el segundo piso, una autovía de circunvalación por toda la ciudad que está inundada de luminosos y carteles de todo tipo de formato y pantallas de video. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define espacio como recreo o diversión y asimismo define público como una cosa accesible a todos. Por tanto, el espacio público debería ser un recreo o una diversión accesible a todos. Esto realmente no sucede, ya que tal y como nos recuerda o nos recordaba el fallecido artista corporal Vito Acconci, y cito textualmente, la instauración de cierto espacio público en la ciudad es un recordatorio, una advertencia de que el resto de la ciudad no lo es. En la imagen les muestro una performance de este autor, en la cual mostraba dos espacios. En una galería la acción se llamaba Semillero y el espacio de arriba era un espacio público donde los que íbamos a transitar o iban a transitar por la galería la encontraban desnuda, vacía. Debajo se encontraba él, por ejemplo, haciendo acciones de masturbándose o emitiendo comentarios sexualmente apolíticos o malsonantes que la gente que transitaba el espacio público superior vivía y se asustaba o de alguna manera se impresionaba con esto, mientras que él en su espacio privado emitía todo este tipo de comentarios. En parecido sentido se manifestaba el artista grafitero rock Black Bloc en el año 2018, cuando en un artículo titulado «Los artistas urbanos se desmarcan de la violencia», defendía cambiar el paradigma del espacio público y se preguntaba por qué un metro pintado no está bien y un metro vinilado con publicidad sí. Y aquí les traigo unos ejemplos, dos ejemplos en concreto del metro pintado en Barcelona, 2019, y en Madrid, 2019, también con unas pintas o grafitis de gran formato. Y en el mismo año, en el metro de Madrid, se vinilaban, como vimos acá, se ponían anuncios de grandísimo formato de la marca Fanta. En otro orden, y haciendo eco al título de la plática, el mismo diccionario de la Real Academia define vandalismo como un espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna sagrada ni profana.
y vándalo como una persona que comete acciones propias de gente salvaje y destructiva. En 2009, el gobernador del Banco de España insinuaría que el graffiti era un terrorismo de baja intensidad o terrorismo simbólico. Hasta ese momento, el graffiti había sido considerado la más ínfima forma de vandalismo, precisamente por tener un grado cero de violencia. Poco después, en 2012, sería el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, quien dijo que la violencia urbana adopta formas muy diferentes. Un graffiti, por ejemplo, y estoy citando textualmente, representa una forma elemental de violencia, ya que intenta imponer mensajes en el espacio público. Obviamente, olvidaba, y cierro comillas, olvidaba que el graffiti es un medio abierto que permite la réplica o la contrapintada inmediatas, a diferencia de otras imposiciones sistematizadas. Está claro que ni el banquero ni el ministro tuvieron en cuenta que el graffiti, como arte o forma de expresión contemporánea, fue y es fundamental para configurar el lenguaje visual de finales del siglo XX e incluso el actual. Yendo un poquito más allá en el tiempo, en 2016, la reconocida crítica de arte Avelina Lesper, que ha mencionado ya César, afirmó al periódico Milenio que el vandalismo del graffiti es cada vez más violento. No es pintura mural, no es arte, y tampoco es obra de ningún tipo ni expresión. Es simple delincuencia. Obviamente, todo este tipo de declaraciones no aportan razonamiento alguno ni debate a la polémica, sino aportan violencia. De hecho, a diferencia de los grafitis contemporáneos, habitualmente vinculados, como acabamos de decir, con el vandalismo e inclusive con la delincuencia, en las civilizaciones antiguas, Egipto, Grecia, Roma o incluso en la Edad Media, estas expresiones eran normalmente toleradas e incluso ignoradas en la mayoría de los casos. Les traigo dos imágenes, una de la Serranía de Lindosa en Colombia, de una serie de pintas, grafitis, en un acantilado recientemente descubiertos, las noticias de diciembre de 2020, que muestran estos dibujos que les pongo ahí. Y a la derecha es una intervención del artista y grafitero Suso 33 en Madrid, nada más y nada menos que en el año 2000, donde pintaba esas especies de presencias en los huecos tapiados de viviendas que habían sido expropiadas fundamentalmente por bancos. Y viviendas que se encontraban en zonas que iban a ser ampliadas y se iban a hacer condominios o edificios de apartamentos de más lujo o incluso algunos de lujo absoluto. A comienzos, si vamos un poquito más adelante, a comienzos del 2019, a través del programa llamado Chaineando la calle, chainea tu negocio, la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México buscaba involucrar a los vecinos en el rescate de espacios afectados por el graffiti vandálico. Aquí en la imagen vemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inaugurando, participando, presentando este proyecto, este programa, el cual comenzó el día 14 de febrero de ese año, 2019, con la idea de que los vecinos y los comerciantes donaran materiales de limpieza y pintura que sería usada por el personal de la Secretaría de Obras y Servicios. La meta era conseguir aún más donaciones, más dinero por parte de estos comerciantes, por ejemplo, de la calle de las novias, para hacer graffiti llamado artístico en sus cortinas o cierres, como diríamos en España, con la temática de sus negocios, bodas y 15 años, como vemos acá en estas dos imágenes. La calle de las novias, llamada de las novias, en la calle República de Chile, en el Centro Histórico de México. Obviamente, esta decisión fue unilateral e institucional, sin consenso ni diálogo con los artistas gráficos y con las crew que normalmente actuaban en esta zona. Una muestra clara, otra más, de la incomprensión que tenemos y el desinterés que hay hacia los grafiteros, que obviamente estos pudieron hasta tomarla como una provocación de la institución institucional, al ser esta la institución la que decidía quién o quiénes eran los que podían pintar
y de qué manera. Aquí les muestro otras dos imágenes de esa calle de las novias. En este mismo programa se aportaron datos abrumadores, como que de 9.642 inmuebles de las zonas A y B del centro histórico de la Ciudad de México, había 9.500 grafiteados, nada más y nada menos. Asimismo, se distinguían 3 tipos de pintas, según la unidad antigrafiti de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: la ilegal, la vandálica y la legal. La primera hecha sin ningún tipo de permiso, la segunda también, pero buscando causar daño en la propiedad donde se hace, y la tercera, la autorizada. El problema es qué grafiti se considera un acto vandálico y cuál no. Centrándonos en el segundo tipo, una pinta vandálica, sería, aplicando de nuevo el diccionario de la RAE, la que se hace con un espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna sagrada ni profana, como habíamos dicho, cuestión que no sucede en prácticamente ninguno de los casos de las intervenciones grafiteras. Aquí les traigo a colación dos pintadas que tienen una gran similitud. Una es de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, del 2018, en la cual aparece un conquistador borrando con pintura blanca todos los grafitis que está produciendo un natural de estas tierras con un bote de aerosol. 4 minutos, señor. Gracias. Y a la derecha, una pintada en Barcelona de Cinta Vidal, en la cual se pide la libertad para Pablo Hasél. Pablo Hasél es un rapero que está acusado a día de hoy por injurias al rey, que es el que le está borrando en esta pintada. Por supuesto que no se trata de legalizar el arrojar pintura indiscriminadamente sobre la ciudad, pero tampoco el vandalizar las intervenciones que no son institucionalizadas y permitidas. Negar que una pintada en una propiedad privada sin permiso puede ser un acto incívico y, por tanto, objeto de alguna infracción, resulta tan absurdo como asociar al grafiti homogeneizando el término y sin matices ninguno con la violencia y el vandalismo. En este afán por vandalizar el grafiti, no se tiene en cuenta que la mayoría de los grafiteros son artistas de gran integridad, que no están en esta actividad por dinero, no lo realizan por dinero, razón por la que se niegan a la explotación comercial de su trabajo. Un ejemplo muy representativo de esto fue el de Juan Carlos Argüello, más conocido como Muelle, a mediados de los años 80 en plena movida madrileña, quien rechazó una oferta millonaria de una fábrica de colchones a cambio de su logo, el que vemos en pantalla, tras haberlo registrado. De perseguido en aquel momento, en el año 85 o en los 80, pasaría a ser homenajeado en el año 2017, cuando se convocó la primera edición del certamen de arte urbano Juan Carlos Argüello Muelle, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en el campo de la creación artística. La institución había dado la vuelta a la tortilla una vez más. En la misma línea de guerra y acusaciones institucionales contra el graffiti, tenemos, ya mucho más reciente, en este mes de junio de 2021, el alcalde de Madrid, que está en la imagen de arriba, de la izquierda, José Luis Martínez Almeida, anunciaba un aumento en las multas por realizar pintadas en espacios públicos. La normativa que había hasta ese momento existente contemplaba ya sanciones entre 300 y 6.000 euros. Aquí vemos al que era futurible alcalde, y ahora lo es, Almeida, en campaña, borrando una pintada en contra de la policía. Y esto, todas sus críticas y estas acciones que llevó a cabo, se le revirtieron de parte de los grafiteros en una campaña en la cual promulgaban Almeida Carapolla en todo tipo de soportes y con stencil, pintura, de todo. Aquí les muestro un ejemplo de gran formato en un metro de Madrid. Además, el alcalde incrementaba de 1 a 4 las campañas anuales de limpieza de grafitis en la vía de circunvalación M30, con el objetivo de evitar que sus autores se centren en este paisaje urbano. Un paisaje urbano que lucía gris y sucio antes de las intervenciones grafiteras que pusieron o ponen una pincelada de color para los conductores de esta concurrida circunvalación.
Uno de los compromisos electorales, de hecho, de Almeida fue erradicar las pintadas vandálicas de la ciudad por el efecto de degradación y suciedad que provocan. El coste anual de esta tarea se estima en nada más y nada menos que en 2.645.000 euros, cifra astronómica que es el presupuesto, por otro lado, cerrado con la concesionaria que se hace cargo e independientemente de las actuaciones que haga. Nos resulta extraño que este alcalde conservador contemple la limpieza de grafitis como un verdadero negocio. Toño, estamos en el tiempo. Muy bien, un minutito y termino. Si hablamos con propiedad, el graffiti no incurre en vandalismo, incluso con una crítica muy dura, sería como mucho un acto gamberro. No pretende destruir, de hecho, en la mayoría de las ocasiones persigue un sentido estético, una armonía, un mensaje que incita más a la no violencia que a las acciones propias de los vándalos. Aquí vemos dos imágenes en las cuales se contrapone la violencia del graffiti y la violencia, en este caso, de la policía o la violencia de los reporteros y fotógrafos que le toman indiscriminadamente fotos a esta grafitera. Las descalificaciones vertidas sobre el graffiti hacen que la sociedad no vea las paredes como un palimpsesto público, sino como una guarrería inadmisible y sancionable. Así el espacio público se convierte en espacio de unos pocos, de esa parte de la sociedad que dice lo que debe haber o no haber en esos lienzos urbanos y públicos. Aquí vemos la manifestación del día 2 de octubre del 2019, lo que podríamos llamar un grafiti vandálico a la izquierda, ya que agrede un edificio histórico, y a la derecha, tan solo en la mañana siguiente, el día 3, cómo se ha actuado a tiempo sobre él y se ha dejado completamente limpio y en perfecto estado. Para terminar, decirles que el graffiti no es necesariamente arte, aunque puede serlo. No es una mercancía, aunque puede serlo. Y no es vandalismo, aunque puede serlo y pensarse que lo es. Lo que sí es una expresión popular que da nuevos sentidos a los espacios públicos. Espacios que en muchas ocasiones habían sido y son marginados. Aquí vemos cómo se fomenta la creatividad de los niños a través del graffiti, públicamente, o en el medio una pinta de ese 2 de octubre también, en el cual dice: en México se indignan más por una pinta que por sus muertos. Tal vez, y para ya terminar rotundamente, tal vez deberíamos volver la vista atrás y escuchar a Platón cuando nos dice que son las mismas paredes de la ciudad las que educan a los niños y a los ciudadanos. Con esta broma de Rayares grafiticante, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón por haberme dilatado. No, está muy interesante. Lo que pasa es que estamos yéndonos sobre el tiempo de los siguientes ponentes, entonces vamos a dar espacio a 5 minutos nada más de preguntas y comentarios. YouTube hay dos intervenciones muy breves. Felicidades, Antonio. Siempre la peor violencia es del Estado, del poder hacia los ciudadanos. Y Chus Martín Bravo, saludos, muy de acuerdo, desde Madrid. Muy bien, entonces, el doctor César Martínez. Antonio, extraordinaria ponencia, llena de visibilidad sobre lo que en un momento puede ser clandestino o el clan del destino, entre otras cosas, todas estas tribus urbanas que están prácticamente anunciándose a pesar de que no las vemos, y el comparativo que haces con toda esta contaminación visual que es omnipresente y sobre todo imperativa porque da órdenes. Y la imagen del conquistador español borrando el graffiti mesoamericano es estupenda, lo mismo que la del rey, ¿no? Como pintor de paredes, que también ya implica pues otro gesto interesante sobre lo que es este personaje. Y hay cantidad de cosas de las que hablar. Yo te voy a compartir, si me lo permites, por correo, una imagen donde acabo de grafitear con grafitis de La Pistola y de Colectivo Jaguar, el Palacio Real de España. Entonces metí a Zapata, a LZLN, a Benito Juárez y en la Almudena también la grafiteé virtualmente, ¿no? Y luego te la paso, ¿no? Felicidades. Gracias. Y vamos a dar... ¿Hay algún otro comentario? Perdóname, Toño. No, está bien.
Sí, hay uno muy breve, es un comentario de Satine Kitsune, dice, es interesante cómo le podemos dar diferentes usos al graffiti. Me recuerda al punto de vista que se vio en la película La Ola, película alemana del 2018, como una manera de identidad y protesta. Y finalmente Lisette Germi recomienda el trabajo de la fotógrafa Diana Cano, Borre las paredes de las pintas. Y eso es todo lo que vamos a recibir en YouTube hasta este punto. Toño, ¿contestas algo? Bueno, no, en realidad no he hecho preguntas. Les doy las gracias por los comentarios. Creo que Jorge sí que tiene una pregunta, creo. Jorge. Sí, Jorge. Sí, es que había puesto mi manita y luego la borré. No, es una pregunta muy rápida, Toño. Así del Taja, estos murales que vemos ya de 20 metros de altura, ¿tú crees que hay una sofisticación, es más estetización del propio medio graffiti? ¿Qué piensas del devenir de este medio? Bueno, creo que no debemos de distanciar o de poner en un lado y en el otro lo que son los tags, las firmas, y lo que son la pintura o el graffiti de gran formato que le denominamos mural por la simbiosis o por el espejo que tiene con los grandes muralistas del siglo XX, obviamente. Toda la humanidad siempre hemos tenido una necesidad por rayar. De hecho, rayar, como ponía en la última imagen, es grafiticante. A todos, si hubiéramos sido pequeños y nos hubieran dejado una pared bueno, algunos seguramente se la dejaron, a mí no, pero en la pared libre, con unas crayolas, con unos pinceles, con algo, con las mismas manos que metiéramos en algo, hubiéramos llenado, día a día la hubiéramos cambiado la pared. Eso no, sería nuestro espacio privado. Porque esto no se puede llevar al espacio público y creo que simplemente no sabemos verlo, no sabemos qué hay que hacer con ello. Es algo nuevo, pero muy antiguo. Nunca se ha sabido gestionar. Y los gobiernos lo único que hacen es legalizarlo y dejar paredes para hacer concursos. No, hace poco, hoy mismo, he visto que la Corona ha sacado una nueva bebida y ha grafiteado en el centro, en Reforma 157, os hubiera puesto una imagen, lo he visto hoy mismo, enorme, en la cual fomenta que ha habido una unión entre dos artistas. Y lo que está haciendo es un anuncio clarísimo de una bebida que además tiene alcohol. O sea, está utilizando un medio ilegal, en teoría, para anunciar algo ilegal, que es la venta de alcohol. Entonces, creo que no se sabe gestionar, todavía no sabemos gestionar. Yo no soy quien, yo soy historiador del arte y además colonial. Utilizo esto del graffiti y el arte urbano para, sinceramente, darme un desahogo de tanto documento y porque es algo que me ha fascinado desde siempre. Por ese hecho que digo que a mí me hubiera gustado pertenecer o ser un hombre de las cavernas y plasmar mis manos y que hubieran llegado hasta ahora. No me considero artista, sino un embadurnador, o hubiera querido ser un embadurnador de paredes, nada más. Jorge Morales. Wow, por esto último, Antonio. Wow. ¿Quién dice esta? Estamos en vivo. Oh. Nos emocionó esto último. Estoy con mi esposa, que es pintora, y yo tenía esa duda que ahora tú nos compartes. Cuando vemos Altamira, Lascaux, ¿hasta dónde es expresión o graffiti, pues, expresión como sinónimo de graffiti, o comunicación gráfica, es decir, significado, o arte, que es lo mismo? O sea, creo que esta discusión de si graffiti es arte o no en estos tiempos posmodernos no tiene sentido. Es expresión directa, es el derecho a la caverna, es el derecho al primer graffiti. Y así hay que verlo, porque si no vamos a entrar en esas discusiones bizantinas de que si tiene significado o tiene expresión, y entonces tenemos a Basquiat en la esquina izquierda, ¿no? Y tenemos a un delirio en la derecha. Y los dos son expresión, los dos son comunicación y los dos son denuncia de un tiempo. Y hay que verlo así, como ese signo que expresa y dice todo en un gesto. Desde Altamira hasta lo que van a pintar seguramente en la pared de mi casa en la noche unos vándalos, que sin embargo
existen en el graffiti. Gracias, Antonio, por tu ponencia. De nada, y me enorgullece que lo veas así, que te haya gustado. Y no olvidemos que la historia está hecha de vándalos y que los vanguardias y los vándalos que iban al frente, los avant-garde, son los que han hecho la historia, pero iban cayendo en el camino. Entonces, resulta grafiticante ver cómo gente que fue perseguida, y muy perseguida, incluso cumplió condenas o tuvo que pagar multas enormes, a día de hoy se les reivindica como artistas. Has dicho el caso de Basquiat, o sea, Banksy, sin salir por su boca gran cosa, o por lo menos directamente, está siendo considerado desde un extremo al otro. O sea, estamos hablando de alguien que está haciendo verdaderamente historia del arte. Yo soy historiador del arte, insisto, no soy artista, y me gusta la gente que marca las paredes con su signo, con su sello, y algunos nos pueden gustar, otros nos gustarán más, pero yo creo que es significativo y nos deja un ápice de la puerta abierta de que la ciudad está viva y no adocenados a esos anuncios de Starbucks, de Amazon y de todo, que nos inundan completamente. Muy bien, Toño. Vero iba a decir algo más. Rapidísimo, nada más esta cuestión que dijeron los restauradores del Ángel, ¿no? Después de la marcha de las mujeres, que dijeron, no vamos a restaurarlo hasta que no se remedie. Tuvieron que restaurarlo porque evidentemente no viene remedio ni va a haber una solución, menos en este sexenio, pero pues también, ¿no? Esa referencia clara. No vamos a arreglar algo tan descompuesto, ¿no? No sé si viste, solamente 20 segundos, no sé si viste en los periódicos cómo se atacó. No he tocado el tema feminista en absoluto, creo que no he tocado ningún tema que sea políticamente incorrecto, o lo he intentado. No sé si viste que se criticó muchísimo las pintas que se hicieron por parte de las feministas o feministas que con color morado. Pero, sin embargo, 2 días después sí que salió un artículo, y lo iba a haber puesto, que no se puede poner todo, espero que de aquí salga una publicación y podamos concluir muchas más cosas. 2 días después tan solo salió la astronómica cantidad que ya se había aprobado para remodelar completamente el arte. O sea, que, la autorización. ¿Qué sentido tenía sino vandalizar, vilipendiar, violentar a esas mujeres que habían pintado, o a esos hombres que habían pintado, porque me incluyo entre ellos, yo no pinté, pero podría haber pintado? ¿Y qué sentido tenía cuando estamos hablando de un monumento que se iba a restaurar al completo? Pero bueno. Claro. Gracias. Muchísimas gracias por haber ocupado más tiempo. Muchas gracias. Gracias. Yo me atrevo a agregar algún comentario nada más breve. Las 2 ponencias últimas, bueno, todas muy potentes. Jorge habló del paisaje de alguna manera en el cine, y tú hablas de otro paisaje, ¿no? Este paisaje urbano que siempre nos rodea y que a veces no miramos, y esto que tú nos haces ver, nos lo muestras como con una perspectiva analítica, histórica, muy interesante. Y además me encantó el comentario o el término que usaste de palimpsesto, ¿no? Esto del espacio que se borra para volver a repintarse. Y bueno, esto me recuerda a los palimpsestos, ¿no? De las vitelas, de los pergaminos, que pues desgraciadamente, afortunadamente se recuperaron algunos documentos, otros se perdieron, pero pues en estos palimpsestos urbanos luego ya no se puede recuperar tanta maravilla que nos muestran nuestros artistas urbanísticos.